Bueno, otra vez regreso al pasado. Os voy a presentar una de las revistas que creo que es menos conocida en el mundo de la informática y de las videoconsolas. Os presento Mega Ocio. Es una revista que hablaba de todo tipo, es decir, hablaba tanto de Amstrad CPC, hablaba de Amiga, hablaba de Atari ST, PC Spectrum y videoconsolas. Yo compré esta revista porque creo que es una revista bastante original. El precio son 400 pesetas, era bastante carilla. Y bueno, es una revista, de verdad, me parece muy chula. Hablaba de todo. Sobre todo me gustaba mucho porque hablaba sobre todo de Amiga, ¿no? De los componentes, etcétera. Después también hablaba pues de noticias muy concretas, ¿no? Por ejemplo, Lynch en los hospitales de Estados Unidos. Atari Lynch se dejaban en los hospitales para que la gente, cuando estuviera allí, pues pudiese jugar y pudiese entretenerse. Noticias de este estilo, ¿no? Bueno, juegos que a lo mejor aún no salían y ellos te daban una noticia muy avanzada. Estaba muy por encima de muchas revistas como la propia Micromanía. Y creo que valía mucho la pena esta revista, de verdad. Bueno, hablaba sobre los joysticks, por ejemplo, te hacían cosas más concretas, más estructuradas que otras revistas no te daban. Aquí, por ejemplo, te explicaban cómo se hacían los joysticks. Y entonces te daban una comparativa, cosa que antes no se hacía, de los tipos de joysticks que habían. Y fijaros los típicos joysticks, ¿no? Estaba muy bien porque te decía la descripción, qué extras tenía, la marca del fabricante, las ventosas para que se clavaran en la mesa. Y entonces te decían los precios, ¿no? Este, por ejemplo, costaba 5.750 pesetas, 3.900. Y estaba muy bien, ¿vale? Entonces te daban pues diferentes reviews y diferentes comparativas, y eso estaba muy bien, cosa que otras revistas no hacían. Fijaros, es bastante extenso, ¿eh? O sea, para la época estaba muy bien, muy bien. Bueno, pues más juegos. Aquí pues te explicaban todos los juegos. Una revista totalmente diferente. Se promocionaba aquí otra vez más anuncios. Esta revista concretamente no tenía mucha publicidad. De hecho, duró muy poco, desapareció. Tenía un contenido bastante de calidad, sinceramente. Y estaba muy bien, los tutoriales estaban geniales. De verdad, una revista muy buena, muy chula. Y después hablaban ya pues del tema de las videoconsolas, ¿no? Y también pues podías ver el tipo de videoconsolas que habían, tutoriales, explicaciones, próximos lanzamientos, Z-Out, un gran juego para Amiga 500, etcétera. O sea, muy bien. Más cargadores, los típicos cargadores. Esto en las revistas en aquel entonces, los cargadores, fijaros, esto es, vamos, impresionante, ¿eh? Fijaros, es impresionante. Y creo que era también, estos listados eran impresionantes, ¿eh? Creo que era la parte más importante, ¿no? de este tipo de revistas. Y bueno, ya os digo, es una revista que no tenía mucha publicidad, tenía un contenido bastante bueno, de calidad, y bueno, desapareció muy rápido. También os quisiera enseñar, ya que estamos aquí, mirando en el baúl de los recuerdos, bueno, pues tengo una Sega Game Gear, ¿vale? Esto es una Sega Game Gear. Bueno, imaginaros cuántas pilas, esto no duraba menos y más, o sea, nada, no duraba mucho. También por aquí tengo un Atari Lynch, ¿vale? Esto consumía una de baterías, no te duraba, vamos, nada, lo tenías que estar enchufando en la red. Y lamentablemente tengo el juego de Nemesis de Game Boy, pero no sé dónde he dejado la Game Boy. La debo tener en otra caja. Estos son los juegos de Atari Lynch. Tengo dos California Games, porque los cambié y no sé cómo fue, pero tengo dos California Games y un Electrocop. Y no tengo muchos juegos, de verdad.
De Game Gear tengo tan solo el Columns y el Hellock, no tengo mucha cosa más. Después tengo esta lupa que se conectaba a la Game Boy, pero insisto, no sé dónde la dejé, no sé dónde la tengo por ahí seguro, pero vamos. Y después, con esto yo recuerdo que tomaba los apuntes. Era una especie como de mini ordenador y podías poner aquí pues... no sé, yo hacía aquí apuntes, como una agenda de teléfonos, etcétera, pero como se te acabara la batería, lo perdías todo. O sea, era un poco cajón desastre. También me gustaría enseñaros, mirando, me gustaría también enseñaros una de las revistas que yo compraba mucho. Yo era amiguero y yo compraba la Amiga World, otra revista. Esta revista es también del año 91 y bueno, a mí lo que me gustaba de esta revista es que hablaba exclusivamente, evidentemente, de Amiga. Amiga era un ordenador muy caro, sus componentes eran carísimos y bueno, aquí lo que te hablaba más era pues de sus componentes, del hardware, sobre todo a nivel técnico, hablaban muchísimo a nivel técnico. Y vamos, o sea, quien tenía una Amiga 500 y quería ampliárselo, era muy caro. Era un ordenador carísimo. Yo creo que ese también fue el grandísimo fracaso de este ordenador. Es una lástima. Mira, esta está rota. Esta la tengo rota. Pero bueno, básicamente Amiga era por ejemplo, yo aquí me encantaba porque Amiga 500, yo aquí comencé a hacer mis primeros pinitos de Ray Tracing y creo que bueno, que es un gran juego, un gran ordenador. Y después los programas que tenían, evidentemente eran programas de muchísima calidad. O sea, aquí podéis ver. Y ya para finalizar, para no os daros mucho la vara, me gustaría enseñaros algo dentro de Amiga para que veáis cómo han cambiado los ordenadores. Mirad, este es el manual de usuario de la Amiga 500. Fijaros cómo han cambiado radicalmente los ordenadores. Este es el manual de usuario. Tú abrías el manual de usuario y te explicaba cómo funcionaba el sistema operativo de Amiga 500 que se llamaba Workbench. Este era el Workbench 1.3. Después en diferentes reediciones y Amiga 1200 y tal, pues comenzaron a sacar el Workbench 3.0, etcétera. Pero este era el Workbench 1.3, ¿no? Cómo funcionaban los disquetes, cómo tenías que desprotegerlos. Pero lo bueno de todo esto es que la información técnica que te daban era impresionante. Fijaros que te daban incluso cómo funcionaba cada chip, cómo funcionaba cada cosa, los puertos paralelos, disquetera externa, qué es lo que había cada... Esto actualmente no aparece. Esto tú no lo tienes. Tú, este tipo de manuales, en cualquier ordenador que tú compres, no lo vas a tener. No lo vas a tener. No te van a explicar. Cierto es que, claro, que si tú te compras un ordenador, un PC con sus placas bases y tal, sí que te lo explican, eso sí. Pero que te compres un ordenador entero, porque claro, esto estamos hablando, es que ni Apple te va a dar esto. Ni Apple te lo va a dar. Es que no te lo va a dar todo esto. Fijaros. Tipos de memoria, cómo se alcanza la memoria, qué teclas, fijaros, tipo de teclado, cómo lo podías configurar, etcétera, etcétera, etcétera. Es una pasada. Así es como se hacían los manuales antiguamente. Pero es que aparte, si tú querías programar, te daban el manual de Basic, puesto precisamente pues porque yo programaba. Yo me ponía aquí las cosas, me hacía mis tonterías, ¿vale? Pero aquí te daban códigos de programación, cómo lo tenías que hacer, lo que era cada cosa. O sea, los ordenadores, básicamente en aquel entonces, no servían exclusivamente para jugar, sino que te enseñaban una cosa importante, que era a saber programar. Por eso, cuando yo hablo de Sassel, cuando dice, no, es que yo soy un experto, no sé qué, no sé cuántos, esto es realmente informática, esto es saber realmente lo que quieres. Yo, por ejemplo, me hacía estas chuletas porque yo después experimentaba, decía, ostras, a mí me gustaría saber qué es cada cosa, qué es lo que hacía. Esto es lo que antiguamente los ordenadores te enseñaban, no solamente a jugar,
de verdad, no solamente a jugar, te enseñaban también a programar, y a programar con teclado. Y esto es lo que actualmente pues no se lleva, porque lo entiendo, porque tiene que ser así. Tienes que facilitar al usuario de un PC, por ejemplo, de Windows, etcétera, que sea lo más fácil, lo más sencillo. No le vas a poner aquí a programar, porque no. Pero yo creo que esto en las escuelas se tendría que seguir haciendo, que creo que lo siguen haciendo, ¿no? No os quiero dar más la vara, no quiero ser un latazo. Y bueno, pues nada, chicos y chicas, espero que os guste este tipo de vídeos, ¿de acuerdo? Pues nos vemos en el próximo vídeo.